Muy bien, alumnos. Entonces, ante lo narrado de esta obra maravillosa de Edipo Rey, del gran Sófocles, estudiemos ahora qué fue el teatro de Sófocles. Sin olvidarnos, alumnos, sin olvidarnos que aquí sobresale esta obra universal. Y también sin olvidarnos de decir de que el gran Sófocles es el teatro, el padre del teatro, el padre del teatro. Les decía que había preparado unas diapositivas para que podamos entender mejor de lo que significó el teatro del gran Sófocles. Estamos siempre ubicándonos en la antigua Grecia. Es allí donde se desarrolla todos estos acontecimientos. Siempre les voy a recordar de que cuando ahora ya se asiste a los teatros de ahora ya no son a campo abierto como el Gran Teatrón allá en Grecia, sino ahora ya el teatro moderno son cerrados y siempre estarán acompañados de esta escenografía. Esto de aquí que ustedes están viendo, ¿cómo se llama? Tiene un El nombre. telón. Muy bien, el telón, el telón. El telón puede ser de esta manera o el telón también puede ir de abajo hacia arriba. Se puede abrir de estas formas. Y aquí están las dos famosas, aquí están las dos famosas máscaras. Las dos famosas máscaras, ¿verdad? Las dos famosas máscaras. Esto ya nos ha representado, esto nos representa ¿qué cosa? Nos representa el teatro. Aquí tenemos la tragedia con esta forma de estas máscaras y aquí tenemos la comedia. Estos vienen a ser símbolos del teatro. ¿Y esto dónde se dio? En la antigua, en la antigua, en la antigua Grecia. La vida de Sófocles. Sófocles fue un poeta trágico griego. Nació en el año 496 antes de Cristo en Colono. Hoy parte de Grecia. Colono es una región que aún pertenece a Grecia en la actualidad. Y murió en el año 406 antes de Cristo en Atenas. Ya saben ustedes que Atenas en la actualidad es capital de Grecia. Sófocles está entre las figuras más destacadas de la tragedia griega por sus obras reconocidas en el mundo. Por ejemplo, Antígona y Edipo Rey. Estas vienen a ser sus más importantes obras de teatro del gran Sófocles. Pero para mí, sin lugar a dudas, es Edipo Rey. Es la trascendencia que tiene Edipo. Este autor escribió más de 100 piezas dramáticas. Fue prolífico, mis queridos alumnos. En su época, miren, escribió más de 100 piezas de teatro, de las cuales se conservan 7 tragedias completas y fragmentos de otras 80 o 90. Sí, a través de la arqueología no se ha podido descubrir más, pero ahí lo tienen estas piezas literarias o estas piezas teatrales. Las 7 obras conservadas son Antígona, Edipo Rey, Electra, Áyax, Las Traquinias, Filotectes y Edipo en Colono, producida póstumamente en el año 401 a.C. Ahí está el gran Sófocles en su máximo esplendor. En el otro lado de Sófocles podemos decir que durante sus años de vida fue elegido para desempeñar acciones tanto políticas como militares, teniendo como resultado un desempeño tan exitoso que también es considerado uno de los mejores políticos de la antigua Grecia. Sófocles, aparte de su facilidad por la escritura,
le apasionaba la música. Participó en coros y orquestas, de los cuales en muchos fue director. Entonces, si hablamos de Sófocles, no solamente en el teatro, también fue un hombre muy dedicado a la política, muy dedicado a la música de esa época, ¿no? Y mucho le gustaba la música y la danza. Y el teatro griego, la gran primera civilización que desarrolla el teatro son los griegos. Eso quiero que usted siempre tenga presente. Entonces, ¿dónde nace el teatro? Nace en Grecia. Se cree que el teatro podría haber nacido en la tragedia griega del Ditirambo, el ditirambo. ¿Qué cosa era el ditirambo? Era una composición griega dedicada al dios Dionisio. Esta práctica teatral consistía en un coro, cantado por unos 50 hombres o niños que inventaban a los dioses, que invitaban a los dioses a que bajaran a la tierra hasta donde estaba ellos cantando para acudir de espectadores. Entonces, el ditirambo no era más que una composición griega que lo dedicaban al gran dios Dionisio. Era integrado por hombres o por niños que a la vez cantaban y se lo dedicaban a ellos. ¿Para qué? Supuestamente para invitar a los dioses que bajan. Acuérdate, mis queridos alumnos, que los griegos inventaron sus dioses, ¿verdad? Yo en las clases pasadas ya les mandé a hacer la relación de dioses, una tarea fue inclusive eso, y algunos me han cumplido y algunos no, ya tienen su nota. Y allí ustedes al costado me tenían que poner cómo se llamaba el dios y era qué cosa representaba ese dios, ¿no? Entonces el dios Dionisio o Dioniso era pues a la abundancia, a la fertilidad y a los espectáculos. Y a él era dedicado esto de lo que se llamaba el ditirambo. La principal diferencia entre el teatro de la antigua Grecia y el teatro actual son los géneros. En el teatro griego solo había dos géneros, la tragedia y la comedia. En cambio ahora inclusive existe la tragicomedia, ¿no? Y también la dramática, Cuando hablamos de tragedia, ¿qué cosa está presente? A ver, alumnos, cuando hablamos de Muerte. la muerte, muy La bien, muerte. la muerte. Entonces, si ustedes acaban de escuchar el relato de, el relato de eh, Edipo Rey, ya hemos visto cómo, cómo termina, cómo termina la obra, ¿no? Los teatros construidos por los griegos antiguos estaban siempre al aire libre. Muy bien, claro, muy bien, Luciana Ruiz, ¿no? Era el dios Dioniso, era del vino y la fertilidad y también de todo esto, de lo que se hacía en honor a él. Los teatros construidos por los griegos antiguos estaban siempre al aire libre, eso es lo que les decía. No es como ahora en el teatro moderno que son cerrados. Estos tenían capacidad variando desde las 24,000 personas, que se llama ese gran teatro, teatro de Siracusa o Siracusa, hasta 30,000 el de Dionisos en Atenas. Imagínense. Ahora vamos a ver el que está actualmente, el teatrón, el de que está en Atenas. Vamos a verlo. Aquí está, mis queridos alumnos. Miren, este es el gran teatrón que actualmente, así como está, por cierto, bien conservado, cómo se realizaba el teatro. Esto era el proscenio, esta parte principal del proscenio. En este lado actuaban todos los primeros actores. En esta rotonda se instalaban los coros, porque antes en la antigua Grecia, acuérdate, el teatro era cantado también. Y aquí, en estos coros, eran los hombres que se ponían las máscaras para poder interpretar. Y por cierto, en esta parte se instalaba ¿quién? El público en general, para poder apreciar.
¿Por cuántos días se llevaba el teatro? Por más o menos 7 días continuos. Claro, en el día nada más, pues en la noche no, porque no había fluido, ¿no? La electricidad. Pero el teatro lo hacían en el día, por 7 días continuos. Habían concursos de teatro. Y es ahí donde el gran Sófocles gana los premios mejores al teatro realizado en esa época. Entonces, mis queridos alumnos, ustedes se habrán podido dar cuenta en esta parte, esta, esta, dos grandes, dos grandes temas que el día de hoy hemos tocado. Al gran Sófocles, conocido como el padre del teatro, y también ¿a quién? A su obra principal. Y su obra principal, sin lugar a dudas, ha sido Edipo Rey. Edipo Rey que ya les he narrado. Bien, mis queridos alumnos, si tuvieran alguna pregunta, a ver, algo que decir, de repente no quedó claro algunas situaciones, algunas cosas. Patrick recién se instala. Sí, profesor, gracias. Muy bien. Y escribí también la historia, en una hoja. Muy bien. Entonces, yo les invito. Sí se entendió, profesor. Muy bien, se ha entendido entonces. Muy bien, ahí está ya él, está demostrando sus resúmenes. Entonces, cuando yo ya la próxima semana les tome una prueba oral, práctica oral, ¿no? De los 3 temas que hemos hecho, pues usted simplemente me va a decir. ¿Y cómo va a ser las preguntas? Fáciles, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes fueron los personajes de Edipo Rey? A ver, díganme ahora, si lo tienen anotado. Layo. Layo, muy bien. Layo, Edipo, Edipo, Muy bien. Yocasta, hijos, Creonte, Leoncio, su ahí hermano, está, muy bien. anciana, Entonces, con eso, fácil, ustedes ya van desarrollando, ¿ve? Entonces ya van entendiendo esto de lo que se llama, ¿qué cosa? El teatro del gran Sófocles. Fácil. ¿Quién compuso Edipo Rey? ¿Quién es el autor? Sófocles. Sófocles. Espero Sófocles. que no se olvide nunca. Muy bien. Así debe de Profesor, ser. solamente es los primeros temas va a tomar, ¿no? Claro, los 3 que hemos desarrollado en el segundo bimestre, pues. A ver, aquí los tengo en el cartel de contenidos. Ustedes van a repasar los del segundo bimestre. ¿Cuáles son? A ver, los tengo aquí. Es la literatura griega, las grandes epopeyas homéricas, lo que hemos hablado la semana pasada de la Ilíada y la Odisea, y hoy día lo que hemos visto del teatro de Sófocles, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le voy a preguntar también. Literatura griega que más profundo. A ver, la literatura griega, las grandes epopeyas homéricas y el teatro de Sófocles, que deben tenerlo en el cuaderno ya, ¿no? Allí bien resumidito con sus diapositivas. Y si no, no lo tiene, háganlo, recurran al cubículo y ahí está, las diapositivas, los PPTs que se ha preparado. Entonces ustedes repasen en esta semana y el próximo viernes les estaré tomando una práctica. Ejemplo, ¿quién fue Aquiles, por ejemplo? Entonces yo le pregunto al alumno Perico de los Palotes y Perico de los Palotes me responderá quién fue Aquiles, ¿no? Me dirá, por ejemplo, que Aquiles participó o es personaje principal de la Ilíada. Ah, y por ahí de repente a alguien le voy a preguntar, de repente a Juanita Limaña, le voy a preguntar, a ver, Juanita Limaña, dígame, ¿qué fue el caballo de Troya? Entonces Juanita de Alimaña me responderá, ¿no? O de repente por allí le voy a preguntar a quién, a Pepe el Vivo, le voy a preguntar, a ver, Pepe el Vivo, dígame, ¿quién
¿qué cosa fue un cíclope? ¿Y cómo se llamó el principal cíclope? Entonces me responderá. Entonces, ve, de todo lo que hemos hecho, ¿no? Vamos a ir preguntando y de esa manera manteniendo su nota. Y así sucesivamente en las otras clases también iré preguntando y ustedes ya van teniendo sus notas respectivas. La idea es que ustedes se vayan aprendiendo a conocer a los personajes y a los autores y de dónde y a qué época pertenecieron. Entonces, si saben eso, chicos, literatura les va a ser fácil. Porque cuando ya postulas a la universidad, siempre vienen las preguntas sobre autores, sobre obras y sobre personajes. Y si tú dominas todo eso, listo. Por ejemplo, a ver, todos ya deben saber, y en coro me lo dicen, ¿quién escribió la Odisea? Homero. Homero. Ojo, que no es Homero Simpson, ¿ah? Eso lo pueden utilizar para relacionar. Pero no hay decir, profesor, Homero Simpson. Ay, si no, pues ya me caigo, me desmayo y no sé qué más me va a pasar. Simplemente Homero. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes, mis queridos alumnitos, tienen que saber y dominar. Bien, entonces, ya está todo claro. Hoy hemos visto a Sófocles y hemos analizado su obra Edipo Rey. Edipo Rey. Hasta aquí entonces será la grabación de la clase del día de hoy.